Volví a casa y encontré el anillo de boda de mi esposa fundido en las tablas del suelo. La casa había desaparecido, mis hijos habían desaparecido y el olor a gasolina seguía flotando en el aire 3 días después. Todos lo llamaron un accidente, pero yo sabía que no lo era. Alguien había convertido a mi familia en fantasmas y estaban a punto de descubrir qué ocurre cuando quemas hasta las cenizas el mundo de un soldado. Dale like al vídeo, suscríbete para más giros de traición y comenta desde donde nos ves, tu ciudad o tu país. El vuelo de regreso desde el despliegue se sintió más largo de lo que debería, 12 horas en el aire, asientos estrechos, café rancio, pero nada de eso importaba. Volvía a casa, de regreso con Harper, con Ivy y Tristán, de vuelta a la vida con la que había soñado durante 8 meses seguidos. Estaba destinado en el extranjero realizando operaciones de entrenamiento táctico en un lugar que no podía nombrar, haciendo un trabajo del que no podía hablar. Era duro. Solitario. Pero cada noche antes de cerrar los ojos imaginaba la sonrisa de Harper, la risa de Ivy cuando la perseguía por el jardín, a Tristán haciéndome 1000 preguntas sobre aviones, tanques y cualquier cosa que se moviera. Eso era lo que me mantenía en pie. Cuando el avión por fin aterrizó ni siquiera esperé mi bolsa, agarré el teléfono, lo encendí y llamé a Harper. No contestó. Fruncí el ceño. Quizá estaba en el supermercado o recogiendo a los niños del colegio. Lo intenté otra vez. Nada. Una sensación extraña empezó a subir por mi espalda. La sacudí. Estaba cansado, paranoico por demasiados años cuidándome la espalda en zonas de guerra. Tomé un taxi hasta nuestro barrio, una calle tranquila en las afueras donde todos se conocían, árboles a los lados, niños jugando en los porches, el tipo de lugar donde crías una familia y te sientes seguro. Pero cuando el taxi giró hacia mi manzana vi el humo, no denso ni reciente, sino persistente, como un fantasma que no se iba, y entonces lo vi, nuestra casa, o lo que quedaba de ella. Toda la estructura estaba calcinada, negra, hueca, el tejado se había derrumbado hacia adentro, las ventanas estaban destrozadas, cinta amarilla de precaución rodeaba el jardín delantero como una cicatriz, algunos vecinos estaban en la acera, con los brazos cruzados, susurrando entre ellos. No recuerdo bajar del taxi, no recuerdo caminar por el camino de entrada, solo recuerdo estar allí, mirando los restos, sintiendo como el pecho se me hundía. Logan. Me giré. Era la señora Daphne, la vecina de al lado. Tenía los ojos rojos, parecía que llevaba días llorando. Logan, lo siento muchísimo, dijo con la voz rota. Lo intentaron todo, los bomberos llegaron lo más rápido posible. Pero, ¿dónde está mi familia? La interrumpí, no respondió, solo bajó la mirada, la agarré por los hombros. ¿Dónde están, Daphne? No salieron. Susurró, ninguno de ellos. El mundo se inclinó, la solté y avancé tambaleándome hacia la casa. Un bombero se puso delante con las manos levantadas. Señor, no puede entrar, no es seguro, mi esposa y mis hijos están ahí dentro. Señor, quítese de mi camino. No se movió. Se acercaron otros 2 bomberos, uno era mayor, más calmado, me puso una mano en el hombro. Lo siento, soldado, de verdad, pero no queda nada que ver, el forense ya ha pasado, le entregaremos los restos cuando estén procesados. Restos. Esa palabra rompió algo dentro de mí. Caí de rodillas allí mismo. En el camino, el bombero mayor se agachó a mi lado. ¿Saben qué lo provocó? Pregunté. La policía cree que fue eléctrico, cableado antiguo en el sótano. Pasa más de lo que imagina. Levanté la vista. Eléctrico, esa es la teoría de trabajo. Me levanté despacio, con las piernas temblando, crucé la cinta. Pasé junto a los bomberos y me detuve al borde de los cimientos quemados. El olor me golpeó con fuerza, madera carbonizada, plástico derretido y algo más, algo químico, gasolina. La había olido cientos de veces en el extranjero, en zonas de sabotaje y emboscadas. Ese olor no se olvida. Esto no fue un accidente. Me giré hacia el bombero. Dijiste eléctrico. Eso es lo que va a decir el informe. Entonces vuestro informe está mal. Frunció el ceño. Como dice, digo que alguien quemó mi casa a propósito y mi familia murió por eso. Intercambió una mirada con los otros. Uno murmuró algo, el mayor suspiró. Mire. Lo entiendo. Está en shock, quiere respuestas, pero a veces los incendios simplemente ocurren, no hay un villano aquí, solo es una tragedia. Lo miré durante un largo momento y luego me fui. Pasé los 2 días siguientes en un motel a las afueras. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Ivy, la sonrisa tonta de Tristán, la mano de Harper en la mía. La policía vino al tercer día, 2 detectives, uno llamado Quinton y el otro Blake. Se sentaron frente a mí como si me hicieran un favor.
Sentimos mucho su pérdida. Señor Logan, dijo Quinton con una libreta que ni siquiera usaba. Dígame qué pasó, dije. El fuego empezó alrededor de las 2 de la madrugada. Los vecinos oyeron un ruido fuerte y luego vieron las llamas. Cuando llegaron los camiones la estructura estaba completamente envuelta, y creen que fue eléctrico. Blake asintió. Casa vieja, cableado viejo, en caja. Analizaron acelerantes, Quinton levantó la vista. Hicimos una revisión preliminar. Nada destacable. Entonces no miraron lo suficiente. Blake se inclinó hacia adelante. Señor Logan, entendemos que está sufriendo, pero llevamos mucho tiempo en esto. A veces no hay conspiración, a veces es solo mala suerte. Apreté los puños bajo la mesa. Mi esposa jamás habría dejado un cableado defectuoso sin revisar. Era cuidadosa, obsesiva incluso. Si algo estaba mal habría llamado a un electricista. Quinton cerró la libreta. Mantendremos el caso abierto por ahora. Pero si no aparece nueva evidencia lo marcaremos como accidental. Se fueron minutos después. Me quedé allí, en silencio, mirando la pared. Mentían, o eran vagos, o ambas cosas. Pero yo no lo era. Pasé la semana siguiente revisándolo todo. Seguros, informes del incendio, entrevistas a vecinos. La mayoría no quería hablar. Algunos dijeron que oyeron un coche acelerando esa noche. Una mujer, Paige, profesora que vivía 2 casas más abajo, dijo que vio una furgoneta negra aparcada enfrente esa misma tarde. Se lo dijo a la policía. Pregunté. Dudó. Lo mencioné. Dijeron que seguramente no era nada. La di las gracias y me fui. Una furgoneta negra, gasolina en el aire. Esto no fue al azar. No fue un accidente. Alguien mató a mi familia y yo iba a averiguar quién. Al 10º día recibí un buzón de voz, número desconocido, sin nombre, lo reproduje, estática, luego una voz masculina, baja y tranquila. Logan, deja de escarbar, no te va a gustar lo que encuentres. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón desbocado. Sabían mi nombre, sabían que estaba investigando y me vigilaban. Me levanté, fui a la ventana y miré el aparcamiento vacío. Quienquiera que seas, pensaba, acabas de cometer el mayor error de tu vida, porque yo no era solo un esposo en duelo, era un soldado y nunca dejaba una misión sin terminar. Pasaron 3 semanas desde el incendio y aún no podía quitarme el olor a gasolina. Se pegaba a mi ropa, a mis sueños, a mis pensamientos. El informe oficial decía fallo eléctrico. Todos lo repetían como un credo, pero había visto demasiadas explosiones reales como para confundir una con un mal cableado. La investigación apenas arañó la superficie. La policía metió toda mi vida en una caja llamada incendio accidental y siguió adelante. Yo no seguí adelante. Empecé con lo que tenía. Informes de bomberos, el seguro, la línea temporal. La mitad de los archivos tenían páginas faltantes, el resto estaban censurados. Eso tampoco era un accidente. Cuando pregunté al investigador principal, el detective Quinton, dijo que aún no estaba autorizado a ver todo. Autorizado, como si necesitara permiso para saber por qué murió mi familia. Esa noche llamé a un antiguo contacto militar, Evan, que trabajaba con los sistemas digitales de la ciudad. Me debía un favor. Al día siguiente me envió acceso a archivos de cámaras de tráfico. A las 2:07 de la madrugada, un minuto antes de que empezara el fuego, una furgoneta negra giró hacia mi calle. Pausé la imagen y amplié. Barro en la matrícula borraba los 2 últimos dígitos, pero los 3 primeros se veían claros. 47 vi. 40 segundos después la imagen se iluminó en blanco. Mi casa se convirtió en una antorcha. Nadie mencionó nunca esa furgoneta, nadie la miró siquiera. Más tarde ese día volví a las cenizas donde antes estaba mi casa. El olor no había desaparecido del todo. El suelo aún guardaba piezas de mi familia. Los vecinos evitaban mirarme ahora, como si saludar doliera demasiado. Paige estaba fuera regando su pequeño jardín. Dudó al verme. Ya le dije todo a la policía. Susurró. No soy la policía. Dije con calma. Dijo que la furgoneta estaba aparcada antes del incendio. ¿Recuerda cuánto tiempo? Asintió débilmente. Un buen rato. Al menos 1 hora antes de las llamas. Pensé que era algún electricista. Llevaba un chaleco brillante, reflectante. Sí, naranja. Creo que caminó detrás de tu valla. Eso significaba que alguien planeó la ignición. Fingieron ser mantenimiento. Colocaron algo cerca de los cimientos y desaparecieron. Le di las gracias en voz baja. Le entregué mi tarjeta y me fui. En los documentos oficiales aparecía varias veces el nombre de un agente de seguros. Félix Morro gestionó mi pago solo 2 días después del incendio, acelerando el trámite antes incluso de que yo regresara. Nadie mueve papeles tan rápido a menos que tema lo que un retraso pueda revelar.
decidí reunirme con él. Su oficina era cristal y cromo, de las que huelen a dinero, trajes entrando y saliendo fingiendo preocuparse por tragedias ajenas. Usé un nombre falso en recepción y pedí asesoramiento. Félix me recibió con un encanto pulido. Su apretón de manos era demasiado cálido para un extraño. Su sonrisa, ensayada, me gusta ayudar a las familias a seguir adelante, dijo. Al principio no me reconoció. Demasiadas caras, demasiados papeles firmados. Cuando dije mi nombre real algo parpadeó en sus ojos. Usted es Logan Pierce. Era oficial. Lo corregí. Ahora solo soy un esposo preguntándose por qué mi reclamación se tramitó tan rápido antes de que cerraran la investigación. Su bolígrafo se quedó quieto. Es procedimiento estándar en casos trágicos, estándar o petición especial. La sonrisa se le cayó un segundo, lo suficiente para ver la verdad debajo. Luego se inclinó. Señor Pierce, quizá debería centrarse en sanar en lugar de revivir pesadillas. El cierre es importante. Cierre. La palabra casi me hizo reír. Me fui sin decir nada más. Esa noche hackeé el archivo de buzones de voz de la aseguradora usando credenciales que Félix había apuntado descuidadamente en su calendario. Como alguien que nunca ha sido cazado, los mensajes se sincronizaron en mi portátil. Uno destacaba: fecha, un día antes del incendio. Habló primero una voz femenina. Entonces es sábado. Félix respondió tranquilo. Sábado. 2 de la madrugada. No volverá hasta el lunes. Ella rió suavemente. Él confía mucho en ella, ¿verdad? Y la llamada se cortó. Algo en esa risa, suave, familiar, me revolvió el estómago. La repetí una y otra vez hasta que lo entendí. Ya había oído esa voz antes. Harper, mi esposa. Me quedé paralizado. El ventilador del portátil zumbaba. La habitación en silencio salvo por esa voz en mi cabeza. No había duda. Su tono, su ritmo. Era Harper, Félix, Harper. Sábado, 2 de la madrugada. La noche en que todo ardió, abrí el viejo teléfono de Harper que había rescatado de los restos. Me llevó horas, pero logré recuperar parte de él. Almacenamiento y ver mensajes no enviados. Había uno fechado la tarde anterior al incendio, solo media frase guardada, pero no enviada. Félix, no puedo seguir con esto. Si él alguna vez se entera, nada más después, sin firma, sin hora, solo un cursor parpadeando que nunca terminaría la frase. Lo miré durante mucho tiempo, las manos no dejaban de temblar. Amaba a Harper con todo lo que tenía. Era mi ancla, mi calma después de guerras de las que ni hablo. Luché por ella. Construí mi mundo por ella. Y ahora un buzón de voz y 10 palabras de un mensaje inacabado levantaban una pregunta capaz de destruirlo todo. ¿Realmente nos traicionó o Félix la metió en algo de lo que no podía escapar? Cerca de la medianoche mi teléfono vibró otra vez, sin identificación. Al contestar hubo silencio y luego la misma voz grave. Te lo dije, Logan, deja de escarbar. No quieres saberlo. Colgó. Me senté en la oscuridad del motel mirando la calle vacía. Ya no sabía qué me daba más miedo. Que mi esposa me hubiera traicionado o que no lo hubiera hecho. Y esto solo acababa de empezar. De cualquier forma no iba a detenerme. Porque el amor, una vez quemado, no muere, caza. La mañana siguiente empezó como todas desde el incendio. Silenciosa, sin color, irreal. Pero esta vez había un propósito ardiendo bajo la quietud, del tipo que no sentía desde mis días de servicio. El que convierte el duelo en misión. La voz de Harper de aquel mensaje resonaba cada segundo. Si él alguna vez se entera, enterarse de ¿qué? De que veía a Félix, de que le ayudó o de que estaba atrapada en algo mucho más oscuro. La única forma de saberlo era seguir cada rastro que dejó. Empecé de nuevo con su teléfono, el que saqué de los escombros. La carcasa estaba ennegrecida, medio derretida, pero el chip de memoria sobrevivió. Lo conecté al portátil y copié todo lo que pude rescatar. Fotos, notas, archivos borrados. La mayoría eran imágenes familiares, notas del colegio, listas de la compra, fragmentos de una vida normal que no encajaban con el mundo en el que aparentemente había caído. Luego apareció algo inesperado, una carpeta llamada Actualizaciones Benéficas. Dentro había cientos de registros de transferencias ligadas a una fundación. Cororon, una caridad que parecía impecable sobre el papel pero canalizaba enormes sumas a cuentas pantalla, y cada destinatario final llevaba al nombre de Félix Morro. Entonces lo entendí, la caridad no era caridad, era una tapadera, blanqueo de dinero oculto bajo donaciones y trabajo social. Por eso mi seguro se pagó tan rápido. Félix no quería que nadie lo examinara, todo estaba conectado. Fui al banco que gestionaba los fondos usando mi identificación militar retirada para acceder a los archivos bajo una auditoría legal. Era arriesgado, pero valía la pena.
Los registros confirmaron mis temores. La firma de Harper aparecía en varias transferencias hacia cuentas offshore marcadas como Proyecto Fénix. Imprimí una hoja, la guardé en la chaqueta y me fui antes de que nadie notara nada. Fuera el aire mordía con el frío del invierno, veía a la gente pasar, vidas intactas, la mía se había convertido en prueba. Esa tarde volví a estar aparcado frente a la oficina de Félix, no para confrontarlo, sino para observar. Dicen que la ira te vuelve imprudente, ¿se equivocan? La ira real te vuelve paciente. Félix salió alrededor de las 7 de la tarde, caminando rápido, sin maletín, sin chaqueta, subió a un todoterreno oscuro. No era la furgoneta negra, pero se acercaba lo suficiente, lo seguía a distancia hacia el este, giró cerca de la zona industrial por un camino de grava que terminaba junto a un molino abandonado, sin señales ni luces, solo paredes de metal corrugado y una verja cerrada. Aparcó dentro del recinto. Esperé a que entrara y rodeé por detrás entre árboles desnudos. Un pequeño respiradero brillaba débilmente, me agaché y miré dentro. Había 4 personas alrededor de una mesa. Félix en el centro, gesticulando, una mujer que no reconocí, mirada afilada, ropa de negocios, leía algo en una tableta, otros 2 hombres cargaban cajas marcadas con iniciales extrañas. H01, H02, se me tensó la mandíbula, la H era la inicial de Harper, por un segundo no parecía real. Félix rió por algo que dijo la mujer y alzó una copa de licor oscuro. Saqué el teléfono y grabé por el respiradero. Cada imagen, cada palabra importaba. Si la policía no iba a preocuparse, alguien lo haría. Entonces la mujer habló clara, su voz cortando el zumbido en mi cabeza. Entrega confirmada, nadie sospecha que sea el mismo trabajo de la dirección. Nos mantenemos callados, somos fantasmas. Félix sonrió, los fantasmas no queman, construyen nuevos fuegos. Apreté el teléfono hasta que me dolió, no solo eran asesinos, estaban orgullosos. Me quedé hasta pasada la medianoche, observando, reuniendo todo lo posible. Al final apagaron las luces y se fueron uno a uno por rutas distintas. Anoté cada matrícula, cada giro. Félix fue el último, su todoterreno salió, se ralentizó y por primera vez lo vi claro. 3 números, 2 letras, 47 BLZ, el mismo patrón que la furgoneta del vídeo, era todo lo que necesitaba para vincularlos al incendio. Al amanecer estaba de vuelta en el motel revisando grabaciones y notas como un detective obsesionado, vasos de café alineados, las manos temblando por la cafeína y el cansancio, pero no podía parar. De repente sonó el timbre. Me quedé helado, nadie venía nunca. Cogí la pistola pequeña que guardaba bajo la mesilla y miré por la mirilla. Era un chico adolescente, quizá de 16 años, zapatillas sucias, ojos nerviosos. ¿Eres Logan?, preguntó al abrir un poco. ¿Quién quiere saberlo? Miró el pasillo y volvió a mirarme. No me conoces, pero mi hermano trabaja en el equipo de limpieza de incendios. Encontraron algo en los cimientos que no debían. Me dijo que te lo diera antes de que se lo llevaran. Me entregó una pequeña bolsa de pruebas, metal chamuscado, tubo de plástico medio derretido. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja. Un temporizador, de los que se usan para quemas controladas, grado industrial. Alguien hizo que tu casa se incendiara a distancia. Dio un paso atrás como si acercarse a mí fuera peligroso. No digas que fui yo, susurró y se fue rápido. Cerré la puerta despacio con esa prueba en la mano. Una ignición activada a distancia. Esto ya no era duelo, era asesinato calculado. La siguiente hora pasó borrosa mientras examinaba cada centímetro del objeto, un número de serie casi borrado en la base. Suficiente, Phoenix Industries, la misma palabra de las transferencias de Harper, Proyecto Fénix. El mundo se encogió de golpe. Si Harper sabía lo que Félix planeaba, ¿fue parte de ello o la silenciaron antes de que pudiera detenerlo? Necesitaba respuestas enterradas donde jamás querrían que mirara, dentro de los sistemas que Félix usaba para ocultar sus crímenes, y yo tenía las habilidades para llegar. Quemaron a mi familia pensando que me rompería, pero solo me enseñaron de lo que realmente soy capaz otra vez. El molino estaba a 2 millas del pueblo, abandonado por fuera, vivo por dentro, olía a óxido, a aceite y a algo mucho menos inocente. Poder. Conocí a los hombres que se escondían en lugares así. Los que creían que el secreto era lo mismo que la seguridad, aún no me conocían. Durante 2 noches seguidas observé desde la línea de árboles, camuflado como en mis misiones de reconocimiento. El todoterreno negro de Félix llegaba cada noche a la misma hora, seguido por otros 2 vehículos. Una furgoneta vieja y un sedán plateado que jamás encendían los faros hasta estar dentro de las verjas.
Eran cuidadosos, profesionales, pero hay una cosa que aprendí en el servicio: todo el mundo repite un patrón cuando cree que nadie lo está mirando. A través de mi lente vi de nuevo las cajas con las mismas iniciales, H01, H02, H03. Siempre las manejaban con delicadeza, las subían a palés, las envolvían como si fueran carga de alto valor, si aquello no eran suministros ni dinero. Era prueba. Temprano esa tercera noche, mientras la niebla se deslizaba desde el río, vi algo. Félix estrechando la mano de un hombre alto con abrigo gris. Su postura de guardia lo delató. Es militar, como yo. Le pasó a Félix un maletín negro pequeño y señaló hacia las cajas. Hablaron demasiado bajo para oír, pero fuera lo que fuese. Félix sonrió cuando abrió el maletín. Dentro brillaba oro, literalmente, pilas finas de billetes limpios. Aquel molino no era un escondite, era su bóveda. Me moví un poco para recolocar la cámara y la tierra crujió una sola vez. El hombre del abrigo gris alzó la vista al instante, girando la cabeza exactamente hacia mi dirección, reflejos de entrenamiento. Escaneó la línea de árboles unos segundos, pero no avanzó. Yo me quedé inmóvil, sin respirar, hasta que al final volvieron a entrar. Eso lo confirmó. ¿Quiénes fueran? No habían matado a mi familia por error. Los mataron para proteger lo que Fénix fuese en realidad. A la mañana siguiente conduje hasta una firma de auditoría digital dirigida por una analista retirada llamada Morgan, alguien a quien yo había protegido años atrás durante una recuperación de rehenes. Me debía la vida, no hizo preguntas al verme. Le entregué el dispositivo con los registros financieros de Harper y algunas fotos de reuniones de Félix. Necesito saber qué conecta estas cuentas. Le dije, las transferencias etiquetadas. Phoenix Industries. Lo conectó y sus dedos volaron sobre el teclado. El código verde caía por su pantalla como lluvia. Phoenix Industries es una empresa pantalla, dijo al minuto, registrada bajo un nombre instrumental que no existe, y adivina quién la firmó. Félix, no exactamente, una firma conjunta, la de Harper y la de Kendra Rose. Ese nombre lo recordé. Kendra era la mujer de la reunión en el molino, la que leía en su tableta. Morgan me miró. Logan, si Harper firmó esto, ¿o sabía lo que estaban moviendo o no entendió en qué se estaba metiendo? No era estúpida, dije en voz baja. Lo habría sabido. Morgan dudó. Entonces quizá la obligaron. Su firma digital está duplicada. Podría ser una falsificación. Eso me dejó helado. Firmas falsificadas significaban montaje. Alguien quería implicar a Harper aunque no lo estuviera. Esa noche volví al molino. Esta vez no solo a mirar, a escuchar. Monté un micrófono a 200 yardas, conectado a un plato parabólico, calibrado con precisión de campo. La estática se despejó y las voces entraron filtradas. Kendra, la situación Pierre está contenida, seguro finalizado. Félix, sí, pero Logan husmeando, fue a la oficina. Kendra, entonces ocúpate. Félix, no es un esposo cualquiera, está entrenado militarmente, no manejamos a gente como él si no estamos seguros. Kendra, entonces asegúrate. Félix suspiró. Ya perdimos a Harper, entró en pánico antes del trabajo, se cayó, la estática se tragó el resto, pero no necesitaba más. Ya perdimos a Harper, perdida, como, muerta, desaparecida, escondida. La adrenalina me atravesó como agua helada. Ellos creían que mi esposa también estaba muerta, pero ¿cómo podía ser? ¿Quién puso su nombre en un post-mortem si sabían exactamente dónde estaba? A la mañana siguiente fui a la morgue del condado fingiendo que iba a cerrar los papeles de entrega. En el expediente del incendio había 4 certificados de defunción bajo la familia Pierce, pero uno era raro. El de Harper no tenía código de cuerpo. Solo presunta fallecida. Los demás tenían restos identificados. Eso no era normal. No escribes presunta después de una tragedia doméstica confirmada a menos que estés ocultando algo. Una foto del registro de etiquetas de cremación mostraba otra irregularidad. Su número de espacio nunca aparecía como usado. En pocas palabras, nunca la incineraron. El pulso se me aceleró. Félix le mintió a alguien. Harper no es ceniza. Está en algún punto entre desaparecida y borrada. Al atardecer conduje más allá del molino y me detuve en un mirador. Desde allí todo parecía en paz. Luces parpadeando en el pueblo. El zumbido lejano de trenes de carga. Para todos los demás la vida seguía. Pero por debajo algo podrido se movía sin ser visto. Volví a reproducir la grabación de anoche. Sí, pero Logan está husmeando. Esa frase se me quedó en bucle. ¿Ya me conocían? Lo que significaba que cualquier paso tenía que ser quirúrgico. Miré la foto que le tomé a Félix con la mira, su perfil iluminado por una
bombilla colgante dentro del molino, y me hice una promesa, no en voz alta, sino muy dentro, no iba a entrar con rabia, iba a desarmarlos pieza por pieza, igual que ellos destruyeron mi mundo, con una diferencia, cuando yo terminara no habría cenizas esta vez, solo verdad, a esas alturas todo apuntaba a Felix y a Kendra, pero aún faltaba una cosa, una prueba lo bastante fuerte para hundirlos. El molino estaba lleno de vigilantes armados, acercarme otra vez no era opción, así que fui donde los criminales siempre se relajan. Su papeleo, Felix y Kendra eran demasiado pulidos para dejar pruebas tiradas, pero alguien que trabajara para ellos podría no serlo. En la ciudad había un ala corporativa que gestionaba arrendamientos comerciales. Phoenix Industries figuraba como inquilino inactivo. Entré en el edificio fingiendo ser un electricista haciendo revisiones de mantenimiento para el propietario. Mi credencial parecía lo bastante oficial como para pasar recepción. La cuarta planta estaba en silencio, luces bajas, todo estéril, pero la puerta de la oficina de atrás tenía una cerradura simple, 2 clics y ya estaba dentro, filas de cajas contra las paredes, informes financieros, cartas, carpetas negras con sello de fideicomiso privado. Al fondo de una pila encontré un sobremarcado Mororow, dentro, un USB, me lo guardé y salí con cuidado, dejando cada interruptor como estaba, como si nunca hubiera estado allí. En el motel lo conecté, el nombre de la carpeta me hundió el estómago. Caridad Harper, junto con archivos de audio fechados dentro de la semana del incendio. La voz del primer audio era la de Felix, calmada como siempre. Ella ya no confía en mí, dijiste que lo haría. Una voz de mujer, la de Kendra, respondió, entrará en razón, está asustada, no es estúpida. Felix, si ella habla con él, estamos acabados. El tipo Pierce no es ingenuo. Kendra, entonces recuérdale lo que está en juego. El clip se cortó. El siguiente audio empezó con la voz de Harper, no puedo seguir mintiéndole, mi marido se va a enterar. Kendra, no, no se va a enterar. Tú sonríes. Tú sigues fingiendo que todo está bien. Harper, él va a notar el dinero. Yo no me metí en esto. Creía que financiábamos investigación. Estáis quemando casas. Felix la interrumpió, frío, y tú lo estás financiando. Harper, no te detienes ahora. Ya estás demasiado adentro. Su respiración cambió, temblorosa. Prometiste que nadie saldría herido. Felix no dijo nada. El silencio pesaba más que una confesión. Cuando terminó me quedé sentado. Mi esposa no estaba engañándome. Se estaba ahogando en algo que no podía controlar. Cada instinto de odiarla se convirtió en culpa. Estaba atrapada, forzada dentro de una red financiera que no podía deshacer, y eso la mató o la obligó a desaparecer. Lo escuché 3 veces hasta que noté estática entrando cerca del final. Debajo, tenue pero real, una segunda capa de sonido. La aislé, filtré el ruido de fondo. Era un tono de rastreador de ubicación, como el de equipos de operaciones de campo. Las coordenadas parpadearon un instante. Sector Millich, el mismo lugar del escondite de Felix, así que había estado allí, quizá aún lo estaba. Al amanecer volví a conducir, aparqué a 2 millas, la niebla era densa, barrí el perímetro con una mira táctica. Una puerta metálica cerca de los cimientos se veía distinta. Candado nuevo, barra nueva. Detrás se filtraba una luz tenue, ocultaban algo o a alguien. Miré el reloj, esperé al cambio de guardia y me moví en silencio entre los matorrales. Llegué al panel lateral, me agaché y forcé el pestillo lo justo para colar mi sensor de micrófono. Las voces rebotaron en el receptor. Kendra, deberías haberte quedado muerta. Harper, Harper, me necesitas viva. Si no, no conseguirías financiación. Felix, si sigues hablando así acabarás como los niños. Cada palabra me apuñaló. Harper no estaba muerta. Estaba viva, encerrada bajo ese lugar, negociando por su vida. Usando el dinero al que ellos no podían acceder sin ella, me retiré antes de que rotaran otra vez, cada paso calmado, deliberado. Esto ya no era luto, era extracción. Quemaron mi casa pensando que enterrarían la verdad, pero la verdad estaba respirando justo bajo sus pies. Harper estaba viva. La idea se me repetía durante horas como un fallo que no podía apagar. La mujer que dijeron que murió en ese incendio estaba bajo ese molino, respirando el mismo aire frío que yo. Pasé semanas llorándola, imaginando sus gritos y las llamas, y ahora era prisionera de la misma gente que asesinó a nuestros hijos. La rabia y el alivio se retorcían dentro de mí a la vez. Una parte quería reducir ese lugar a cenizas, la otra sabía que el tiempo podía salvarla o perderla para siempre. Así que esperé, observé, planeé. A través de la mira anoté los ciclos de rotación, 6 hombres cambiando cada 2 horas,
rutina, flojos, confiados, profesionales en teoría, descuidados en el ritmo, la rutina. Mata a quien se cree intocable. La tercera noche entré, en silencio crucé por la ruta de drenaje que llevaba bajo los cimientos. Dentro el aire estaba húmedo, pesado, con olor a diésel y a miedo. Tuberías vibraban sobre mi cabeza, llevando sonidos desde algún punto más profundo, voces. La seguí hasta que el pasillo se abrió a una cámara pequeña de hormigón. Una sola luz zumbaba arriba, cadenas, una silla atornillada al suelo, y allí, Harper, se veía más pequeña, más frágil, el pelo apelmazado. Los ojos muy abiertos, como si creyera que yo era otra pesadilla entrando por la puerta. Susurró, Logan, me quedé congelado al oír su voz otra vez. Casi me rompe, yo creí que tú. Empezó, pero la liberé, no tenemos tiempo, dije bajito. ¿Cuánto llevan teniéndote aquí desde el incendio? Exhaló, me obligaron a firmar papeles de transferencias. Pensé que nuestra familia estaría a salvo si cooperaba, no sabía que... Se le quebró la voz, no sabía que iban a matar a los niños. Logan, dijeron que solo era intimidación. Esas palabras me atravesaron como metralla. Quería odiarla, gritarle, pero solo me salió un susurro. Tú sabías lo de ellos. Las lágrimas arrastraron el hollín de sus mejillas. Intenté avisarte. Te dejé un mensaje antes de que todo ardiera. Lo borraron todo. Me arrodillé a su lado. Félix hizo esto para controlarte. Ella asintió rápido. Él dirige Fénix. Pero Kendra, ella es peor. Sabe hacer desaparecer archivos. La gente se esfuma. Tiene a alguien dentro de la policía y del Consejo de Seguros. No puedes simplemente irte. Lo graban todo. Apreté mi mano contra la suya. Entonces los grabaremos a ellos. Me miró, un destello de esperanza enterrado bajo el agotamiento. Puedes caminar, lo intentaré. Nos movimos en silencio por el túnel y salimos por un conducto de ventilación roto. Al amanecer la tenía escondida en una cabaña de caza vieja en lo profundo del bosque, un lugar que usaba para entrenamiento de supervivencia años atrás. Allí me lo contó todo, como Félix se le acercó en una gala benéfica ofreciéndose a gestionar donaciones para su causa, como Kendra usó el nombre de Harper y su fundación para blanquear millones de contratos de armas disfrazados de ayuda filantrópica. Cuando Harper lo descubrió amenazó con ir a la policía. Esa misma noche Kendra le envió un mensaje. Piensa en tus hijos antes de hacer algo estúpido. Ese era su patrón. Primero miedo, luego fuego. A Harper le temblaron los labios al decirlo. Félix dijo que si yo seguía el juego hasta que las transferencias se completaran, simularía un incendio para que yo pudiera desaparecer a salvo. Prometió que tú no sufrirías daño. Mintió. Me recosté mirando las tablas del suelo mientras el viento sacudía la cabaña. Cada momento desde el incendio se reescribía en mi cabeza. Cada pista, cada susurro. Mi duelo había sido construido sobre una mentira. En el molino. Dije despacio. Siguen procesando envíos de Fénix. Ella asintió. Mañana por la noche Kendra cierra el último trato antes de desmantelar la operación. Después de eso no habrá rastro en papel, ni palanca. Entonces mañana es su última noche, respirando libres. Harper me miró. Logan, ¿qué estás planeando? Lo mismo que he hecho toda mi vida, dije en voz baja. Terminar lo que otros empiezan. Ella estiró la mano hacia mí, dedos temblorosos. Yo nunca quise esto, lo sé. Apartó la mirada. Los ojos brillosos, los traerá de vuelta. No, dije suave, pero terminará con la gente que nos los quitó. Esa noche dibujé el plano del molino en papel con toda la inteligencia que había reunido, salidas, elevaciones, puntos ciegos. No iba a entrar como soldado esta vez, iba a entrar como un fantasma. La moral termina donde la misericordia ya está muerta. Con mi equipo de campo planté microcámaras a 200 yardas, enlazándolas a un dispositivo remoto en la cabaña. Harper monitoreaba la señal mientras yo preparaba sensores de movimiento en las entradas. Si algo salía mal, al menos tendría pruebas subidas. Cuando cayó la noche todo se movió como predije. Félix, Kendra y su equipo llegaron, apagaron motores, se deslizaron dentro, pero esta vez las paredes tenían ojos. Cada caja que marcaron, cada conversación cerca de la oficina quedó grabada, y entonces oí la frase clave que esperaba, la voz de Kendra por el transmisor. Mañana vaciamos la bóveda. Cuando los fondos de Fénix se transfieran, prendemos fuego al sitio. Sin testigos otra vez. Félix soltó una risa, y ella. Kendra sonrió. Nadie sobrevive a 2 incendios. Harper lo oyó también. Su respiración se cortó por la radio. Yo no dije nada, solo observé, porque ya no necesitaba imaginar la venganza. Se estaba revelando sola. Lo único que quedaba era el momento.
Mañana iban a quemar el molino para borrar el último rastro de sus crímenes. Mañana iban a saber lo que se siente estar en medio de una trampa que ellos mismos construyeron. La mañana llegó fría y silenciosa, la cabaña olía a madera húmeda y aceite de armas. Harper estaba junto a la ventana mirando la niebla entre los árboles, las manos alrededor de una taza que no había tocado en una hora. La verdad colgaba entre nosotros como la niebla, pesada, inmóvil, casi no hablamos. Las palabras ya no servían. Todo cambió después de la revelación de anoche. Ella ya no era la traidora, era la prueba de que la traición vivía en otros. Al mediodía estaba listo. Tenía una sola oportunidad de terminar esto sin perderla otra vez. Le dije a Harper que se quedara y mantuviera las cámaras activas, insistió en venir, pero no podía arriesgarlo. A mí me esperan, dije, a ti no. Antes de que me fuera me puso algo en la mano, un pequeño relicario de plata, de Aibi, dijo en voz baja. Para la suerte no me había servido de mucho últimamente, pero lo tomé igual, lo enganché a la correa de mi muñeca para sentir su peso. Al anochecer el molino se veía distinto. El lugar que antes parecía vivo ahora respiraba miedo. Silencioso, demasiado silencioso. Los vehículos estaban fuera como siempre, pero los trabajadores habían desaparecido. Se habían replegado al nivel subterráneo que Harper describió. Me colé por una ventana rota del ala oeste. El aire traía el mismo olor a gasolina que había olido en el incendio. La historia se repite cuando los asesinos creen que nadie recuerda el humo. Los pasillos devolvían ecos metálicos. Me quedé quieto y seguí el sonido por una escalera hasta que el hormigón se abrió a un nivel inferior. Un búnker con cables, cajas y servidores apilados brillando en azul tenue. Proyecto Fénix grabado en cada carcasa, pasos, voces. La de Félix se imponía. Cuando pase este último lote, desaparecemos, sin nombres, sin caras. Kendra ya movió los fondos. La única variable que queda es Harper y su esposo. Kendra respondió tranquila. Probablemente se está destruyendo por dentro ahora mismo. Félix rió. Bien, que la culpa lo devore. Los muertos no persiguen fantasmas. Di un paso más y los vi a ambos junto a una mesa llena de teléfonos desechables y libros de cuentas. Félix se veía mayor, más furioso. Kendra estaba divertida, afilada. Activé la grabación en mi cámara oculta y los dejé hablar. Kendra se acercó a Félix. «Y si Harper habla, no hablará», dijo Félix con dureza. «Dejaremos que el fuego termine la historia otra vez. No puede correr tan lejos dos veces». Kendra asintió y empezó a verter combustible de un recipiente pequeño por los bordes del suelo. El combustible siseó. Félix sonrió. «Que encuentre su cadáver otra vez. Así se romperá para siempre». El olor me trajo de golpe todas las pesadillas. Ya tenía suficiente grabación. Me escabullí. Encontré otra salida cerca del pasillo de suministros y salí al aire libre antes de que prendieran la mecha. Fuera la niebla llevaba un reflejo naranja de las llamas de abajo. Llamé a Harper. «Lo van a encender otra vez». Su tono se enfocó. «¿Los archivos? ¿Los grabaste?» «Sí, voy hacia ti ahora. Tienes que enviar todo al contacto federal de tu junta benéfica. El investigador, Julian Grant, es limpio. Lo envío. Hazlo ya, Harper, y luego cierra la puerta con llave hasta que llegue». No respondió al instante. Oí su respiración, temblorosa pero firme. «Logan». «Sí, si no salgo de esta, diles que lo intenté». «¿Vas a salir?», dije. «Los dos vamos a salir». Colgué y me giré hacia la línea de árboles donde estaba oculto mi camión. Pero entonces vi faros. Dos pares, acercándose rápido, habían encontrado su rastro. Corrí hacia el bosque, atravesando barro y ramas, con el resplandor del molino ardiendo detrás de mí como un segundo amanecer. Mis botas golpeaban el suelo, firme, rápido. Llegué a la cresta sobre la carretera justo cuando dos todoterrenos pasaron abajo, negros, cristales tintados, yendo hacia la dirección de la cabaña. No había tiempo para planear. Salté al camión y conduje fuera del camino hacia el norte, atajando por una ruta de tala. El parabrisas crujió bajo las ramas, pero no me detuve. Llegué a la cabaña 20 minutos después. Humo, silencio, la puerta estaba abierta, las cámaras del porche estaban destrozadas. Dentro, caos, mesas volcadas, cables arrancados. Harper había desaparecido. El corazón me golpeaba el pecho mientras rastreaba el suelo. Una silla tirada, huellas de botas que se alejaban hacia el bosque, talla de hombre, una marca de arrastre. Y entonces vi algo bajo el escritorio, el relicario, la cadena rota. Lo recogí, aún estaba caliente. Fuera, un único rastro de neumáticos cortaba el barro. El mismo dibujo que el de los todoterrenos de Félix. Se la habían llevado otra vez.
Pero esta vez la diferencia era simple. Ahora yo sabía a dónde irían. Solo tenían un plan de salida, una ruta segura para desaparecer, hacia el este, por los muelles de carga que su empresa controlaba, y acababan de entregarme el lugar final perfecto. Ellos querían otro incendio, y estaban a punto de tenerlo. Los muelles eran el tipo de sitio donde nadie cuestiona el ruido de noche. Camiones rodando, grúas quejándose y el olor a sal y acero tapándolo todo. El lugar perfecto para desaparecer. Para ellos quizá. Para mí no. Félix y Kendra creían que su operación era invisible, que nadie miraba lo que ocurría bajo los focos. Pero yo había cazado hombres en desiertos vacíos siguiendo solo patrones de neumáticos y latidos por radio. Esto era más fácil. A las 9 de la noche empezó a caer una llovizna fría sobre el puerto. Esperé desde un alto, mi camión oculto entre contenedores. Al otro lado del muelle 3 todoterrenos negros estaban al ralentí junto al almacén 17, el muelle principal de exportación de Phoenix Industries, exactamente donde Harper dijo que movían dinero dentro de cajas viejas marcadas como suministros médicos. Por la mira lo veía todo. Kendra dando órdenes. Félix caminando de un lado a otro como un lobo acorralado, 2 guardias fuera, atentos, armas colgando bajo las chaquetas, arriba, el resplandor de pantallas parpadeaba tras la oficina acristalada, y allí, una sombra, atada de muñecas, sentada en un rincón. Harper estaba viva, pero inmóvil. Se me tensó la mandíbula, todo en mí quería entrar a la carga. Pero esa rabia mata a la gente. Necesitaba que Félix creyera que estaba a salvo, hasta que el suelo se le hundiera debajo. Pasé la primera hora preparando el terreno, literalmente. Coloqué 3 dispositivos de activación por movimiento en la zona de carga, sin explosivos, solo haces de vigilancia conectados a cámaras ocultas apuntando a cada ángulo del edificio. En cuanto se activaran, cada segundo de sus crímenes se transmitiría en directo a un dispositivo seguro anónimo y se reenviaría automáticamente a servidores nacionales de las fuerzas del orden. La venganza silenciosa no significa silencio, significa exposición. Cuando el sistema estuvo en línea, los llamé desde un teléfono desechable que Félix no sabía que existía. Sonó 3 veces antes de que contestara. Logan Pierce, dijo, casi con una sonrisa en la voz. Te esperaba. Seguro que sí, respondí tranquilo. Pero deberías haberme esperado mucho antes. Harper está aquí, dijo. La quieres de vuelta. Viene solo, sin policía, y si siquiera creo que nos están mirando. ¿Harás qué? Lo interrumpí. Encender otra cerilla. Ya te has quedado sin casas que quemar. Rió suave, un sonido que me retorció el estómago. ¿Valiente? Casi lo admiro. Bien, dije seco. Podrás admirarlo de cerca, y colgué. Eso fue todo, la última conversación que él controlaría. Mientras avanzaba hacia el muelle, un relámpago partió el cielo sobre el agua. El viento empezó a golpear las estructuras. La superficie se volvió salvaje, el ruido perfecto para cubrir lo que venía. Entré por el corredor de mantenimiento detrás del almacén 16 y crucé por el puente estrecho que lo conectaba con el 17. El aire olía a óxido marino y gasolina otra vez. Mis botas resonaron suave al bajar las escaleras metálicas. Por las lamas rotas del área de servicio vi a Félix y a Kendra junto a las cajas. La chaqueta de Félix estaba empapada y su voz rebotaba en el aire húmedo. Cargad lo que queda ahí. Luego quemad el resto. Sin testigos, sin producto, sin rastro. Kendra contestó fría, y Harper, a ella también. Cierre simbólico. Él encendió un cigarrillo. La chispa naranja le iluminó la cara un instante. La misma calma imperturbable con la que me estrechó la mano en aquella oficina brillante. Entonces sonó un pitido en sus pantallas de control. Mis cámaras acababan de activarse. Félix ni lo notó. Cada palabra se estaba emitiendo ya por el flujo de datos que Harper había preparado antes de que se la llevaran. Avancé más, agachado, cada paso calculado. La llovizna se hizo más pesada, golpeando el techo metálico y tapando mis movimientos. Dentro, Harper se movió. Félix se giró con pereza, sacudiendo ceniza. No empieces a llorar otra vez. Cariño, tú sabías hasta dónde podía llegar esto. Ella alzó la mirada. Su voz tembló. Mentiste. Dijiste que acabaría tras el primer trabajo. Acabó, dijo Kendra helada, hasta que tu marido decidió jugar a detective. Félix sonrió. No te preocupes. Pronto se unirá a ti. Aquí lo dejamos todo limpio. Esa fue mi señal. Salí de las sombras, el arma baja pero firme, la lluvia cayéndome por la frente. Curioso, dije, con la voz serena, porque yo estaba pensando lo mismo. Félix se giró. El shock se convirtió en furia. Como diablos. Tranquilo, dije, llama a tus guardias y haz que se aparten. Kendra resopló.
No vas a disparar en un puerto federal. Sonreí apenas. Tienes razón, no voy a tener que hacerlo. Cuando frunció el ceño levanté el transmisor pequeño. En la otra mano, este dispositivo lleva retransmitiendo cada segundo de vuestra conversación desde que te jactaste de quemar mi casa. Ya no puedes apagarlo. Mira arriba. Félix se giró hacia el monitor LED sobre el muelle. Había cambiado a la señal en vivo de mis cámaras ocultas. Él, Kendra, Harper atada, bidones de combustible, cajas de dinero, todo. Esto es una red cerrada, murmuró. Ya no, respondí. Tus palabras están entrando en archivos públicos, incluido el del Departamento de Justicia, él mismo con el que tramitaste mi seguro. Kendra se abalanzó hacia la consola. Cortad la señal, gritó. Félix en cambio sacó el arma y la apuntó a Harper. Entonces terminamos esto ahora mismo. Yo no parpadeé. Si aprietas el gatillo, cada servidor de las fuerzas del orden marcará tu GPS en directo. No llegarás ni al coche. Harper me miró, débil, aterrada. Pero entendía lo que hacía. Aguantar lo suficiente para que se completara la subida. Otro relámpago sacudió las ventanas. La mandíbula de Félix se tensó. ¿Crees que la guerra te hace invencible? No, dije. Pero me enseñó paciencia. Disparó de todos modos. Un estruendo que reventó el aire. La bala golpeó una viga cerca del hombro de Harper. Saltaron chispas y polvo. Ella gritó y se agachó. Yo me lancé hacia adelante y accioné el cierre que bajó la puerta de carga de golpe. Sus hombres fuera gritaron. Atrapados en la tormenta. 1 contra 1. Antes de que Félix recargara lo estampé en la mandíbula con la culata del arma y lo mandé contra las cajas. Kendra fue a por su pistola, pero le di una patada a una puerta metálica y la golpeé, lanzándola hacia atrás. Las pantallas seguían transmitiendo, captándolo todo. Félix se abalanzó sobre mí con rabia desesperada. Chocamos contra las pilas de cajas. Un relámpago le iluminó la cara, retorcida de incredulidad. Lo has arruinado todo. No, exhalé. Clavándole el codo en el pecho, solo se lo mostré al mundo. Peleamos cuerpo a cuerpo hasta que Kendra se levantó tambaleándose detrás de mí, buscando su arma. Pero Harper se movió más rápido. Partió la pata de la silla a la que estaba atada y se la estampó a Kendra en la muñeca. El arma salió despedida. Félix apenas recuperó el equilibrio cuando las primeras sirenas se oyeron bajo la tormenta. Tenues, pero acercándose demasiado rápido para ser casualidad. Harper jadeó. La subida activó su respuesta. Félix se quedó quieto a medias, el arma medio alzada, entendiendo que cada salida ya estaba rodeada por luces parpadeantes cada vez más cerca. Dejó caer el arma. Por fin se le quebró la arrogancia. Me acerqué. Querías enterrarnos en fuego, dije en voz baja. Ahora mira cómo arde la verdad. Fuera, luces azules y rojas inundaron los muelles. Helicópteros giraban arriba, y en segundos los agentes irrumpieron gritando órdenes. Félix levantó las manos a medias, pero Kendra no había terminado. Corrió hacia la salida trasera, se escabulló entre los montones. Yo no la perseguí. Ya les había entregado a las autoridades cada archivo que los unía a los dos. Podía correr, pero cuando la verdad te sigue, no hay escondite. Los agentes arrasaron el almacén, esposaron a Félix mientras maldecía y escupía, gritando nombres que no significaban nada comparados con lo que ya habíamos expuesto. Harper se apoyó débil contra un pilar, lágrimas mezclándose con la lluvia que caía del techo. Cuando se llevaron a Félix, ella me miró, en voz baja. Se acabó, dijo. Yo negué despacio. Casi, porque Kendra aún puede estar ahí fuera, y yo no iba a dejar que desapareciera. La lluvia siguió golpeando el muelle mucho después de que se llevaran a Félix. Las luces azules y rojas parpadeaban sobre el agua como fantasmas inquietos, y cada sirena sonaba como un eco de todo lo que perdí. Harper estaba sentada en los escalones, envuelta en una manta de los sanitarios, temblorosa pero viva. Por primera vez en meses el silencio entre nosotros no pesaba como culpa, pesaba como alivio, pero la paz era demasiado frágil para tocarla, porque mientras Félix estaba encadenado, un nombre seguía flotando como humo. Kendra seguía ahí fuera. Se había colado entre el caos, se había desvanecido en la ciudad, y si mi instinto no fallaba, no estaba huyendo, estaba reorganizándose. Al amanecer agentes federales inundaron la zona, querían declaraciones, firmas, horas, yo les di todo, archivos, grabaciones. La historia completa. Harper se quedó a mi lado todo el tiempo, en silencio, hasta que un agente preguntó si sabía a dónde iría Kendra después. Ella siempre tenía copias de seguridad, dijo Harper, con la voz baja. Si Félix caía, Kendra activaría la segunda parte de Fénix, el plan de salida, lo llamaba rango de contingencia.
El agente frunció el ceño. Rango, un antiguo campo de pruebas militar a las afueras. Dije sin pensar, recordaba el nombre de mis años de servicio. Una base de entrenamiento vacía convertida en propiedad privada hace años. El agente anotó algo. Enviaremos un equipo. Pero negué. No, ella no va a esperar. Desaparecerá antes de que siquiera preparéis el convoy. Se quedó quieto. Tú conoces esta zona mejor que nadie. Vas a ir a por ella. Me puse en pie. Ya voy. Harper me agarró la mano. Logan, la miré. Dijiste que querías que acabara. Esto es la última pieza. Ella asintió, ya no intentando detenerme. Porque entendía que no era solo venganza. Era cierre. El que no llega por juicios ni jueces. Solo cuando la verdad queda expuesta por completo. Al anochecer llegué al viejo campo de pruebas. El paisaje se extendía como tejido cicatrizado, asfalto roto, búnkeres medio enterrados, cascarones de acero oxidándose bajo un cielo gris, y allí, bajo un hangar derrumbado, vi luz parpadeando dentro. Estaba allí, avancé despacio bajo el aguacero. Cada paso resonaba sobre el cemento deshecho hasta que la entrada apareció. Kendra estaba sola, junto a varios servidores abiertos brillando en verde, rodeada de cajas de discos y archivos. Se veía distinta, más blanda de postura, pero más peligrosa por eso. Eres más difícil de matar de lo que Félix creía, dijo sin girarse. Accidente con suerte, respondí, acercándome. Su voz no tenía miedo. Te das cuenta de que nada de esto importa. Fénix era más grande que una base, un trato. Félix era estúpido, yo no. Esa es la cosa con la arrogancia, dije. La gente no sabe cuando ya está expuesta. Rió una vez. ¿Crees que mandando unos archivos a los federales enterráis esto? Hombres como Félix son reemplazables. El sistema nos sustituye más rápido de lo que tú disparas. Tienes razón, dije, dejando el transmisor pequeño sobre una mesa oxidada. Por eso no pienso disparar. Frunció el ceño. ¿Qué es eso? Seguro, igual que el que usaste con mi esposa. Pulsé el interruptor, las luces titilaron, saltaron chispas por los cables que conectaban sus servidores. ¿No pensaste que Harper era la única capaz de redirigir el cifrado de Fénix? Dije, retrocediendo, cada archivo en tu base de datos, el dinero, las cuentas, los tratos. Se está transmitiendo ahora mismo desde este terminal a archivos públicos del gobierno, replicado de 100 formas. Si sales por esa puerta, la historia seguirá ardiendo por todos los canales antes del atardecer. Sus ojos se abrieron. No lo harías. Le sostuve la mirada. Vosotros dijisteis lo mismo de mi casa. Se lanzó hacia adelante agarrando su arma. Pero el sistema detrás pitó 4 veces en secuencia. La subida completa. Los servidores hisearon y se pusieron al rojo blanco cuando el hidrógeno se encendió por las rejillas traseras. Kendra se quedó inmóvil, comprendiendo que su propio seguro le estaba volviendo en contra. ¿Qué hiciste? Saqué el relicario de Harper del bolsillo y susurré. Encendí un fuego nuevo. Me di la vuelta y salí mientras el hangar empezaba a temblar. Chispas cayeron por el suelo humeante. Me lancé al suelo fuera justo cuando la explosión rodó por el campo. Un rugido profundo que se tragó el horizonte en naranja. El calor me golpeó la espalda. La lluvia se volvió vapor a mi alrededor. Por un segundo juraría que oí ecos lejanos. Las voces de mis hijos riendo como en los viejos tiempos. Tenues pero claras. Quizá era memoria. Quizá no. Cuando llegaron las autoridades a la zona de la explosión no quedaba nada. Solo carbón y circuitos retorcidos como vidrio. Los archivos ya estaban en línea y la agencia confirmó cada vínculo. Félix, Kendra y Media Red quedaron convertidos en pruebas admisibles en todo el mundo. Fénix había caído, por primera vez desde el incendio. No sentí rabia, solo quietud. Unos días después me senté en el acantilado sobre la bahía, donde antes estuvo nuestra casa. Estaban poniendo los nuevos cimientos, pequeños, firmes, silenciosos. Harper se colocó cerca del borde. El viento le movía el pelo. ¿Qué harás ahora?, preguntó suave. Reconstruir, respondí. No por ellos. ¿Por mí? Ella miró mi muñeca donde aún colgaba el relicario de Ivy. Eso no fue venganza, ¿verdad? Negué despacio. No, fue verdad, y la verdad cuando arde limpia más hondo que el fuego. Ella sonrió apenas, una sonrisa cansada, humana. Por una vez no hablamos de lo que venía, solo nos quedamos allí, 2 personas que ya lo habían perdido todo, viendo cómo el humo por fin se convertía en paz. En ese silencio la guerra terminó, no con disparos, sino con pruebas de que incluso las mentiras enterradas muy hondo no sobreviven a la luz para siempre. Quemaron la casa de mi familia creyendo que habían silenciado a todo testigo, pero lo único que hicieron fue enseñarme a construir un fuego que no muere. Otra vez,
no hasta que la historia y la gente detrás de Fénix fueran ceniza. Hay un silencio extraño después de la justicia, no es fuerte, no es triunfal, es quieto, un silencio que no oyes en medio de la guerra ni de la venganza, es la paz intentando encontrar su sitio otra vez después de perderse demasiado tiempo. Escuché ese silencio por primera vez de pie en el acantilado mirando la bahía, el mismo lugar donde una vez estuvo mi casa, pero ahora, en vez de tierra quemada, había vida nueva brotando entre la ceniza, hierba fina como hilo, un arbolito doblándose con el viento. La naturaleza siguió adelante en silencio y yo estaba aprendiendo a hacerlo también. El mundo se movió rápido después de la explosión del Rango. Las noticias estallaron como fuego. Fénix Industries expuesta. Fraude de millones y red de incendios desmantelada. La foto de Félix en cada canal. Sus socios desfilando esposados. Pero yo no celebré cuando terminó la emisión. Para mí la justicia no era verlos caer. Era sentir que el fuego dentro de mí por fin se apagaba. Kendra no sobrevivió a la explosión. Su cuerpo nunca apareció. Parte de mí lo esperaba. Gente como ella no se rinde. Se desvanece una última vez, dejando al mundo sin saber si sentir pena o miedo. Pero yo no necesitaba cierre con su muerte. La historia ya no iba sobre ella. Harper se sentó a mi lado en cada audiencia. Su testimonio más afilado que cualquier abogado. Verla plantarse frente a los hombres que intentaron poseerla me rompió algo por dentro y también lo arregló. Ya no parecía encerrada por la culpa, parecía libre. Cuando todo terminó eligió desaparecer, no como la obligaron antes, sino por decisión propia, una cabaña al norte, cerca de un lago, donde nadie hacía preguntas. Yo no la detuve. Los dos entendimos que hay amores que solo sobreviven cuando se les da distancia. Reconstruí la casa a unas millas tierra adentro de donde estaba la vieja, no la misma estructura, una más pequeña, más silenciosa. La quise distinta a propósito. Al principio las paredes quedaron desnudas, no quería que los recuerdos me miraran de vuelta, pero luego empecé a colgar fotos, no las viejas, sino momentos nuevos de gente que conocí mientras volvía a construir. El fondo de Harper para víctimas de incendios creció rápido, lo llamó Proyecto Renovación. Cada céntimo venía de las cuentas confiscadas de Fénix. Familias que perdieron sus hogares como yo ahora tenían un lugar desde el que empezar. Era poético, casi cruel, que el mismo dinero manchado que causó tanta ruina sirviera para reconstruir otras vidas. A veces Harper llamaba para darme actualizaciones, su voz más ligera cada vez. Ayudamos a 6 familias este mes, decía en voz baja. Yo sonreía sin decir mucho, los detalles no importaban, importaba que ella estuviera sanando. De noche la bahía brillaba tenue en el horizonte, el reflejo de las luces sobre el agua como fuego lento. Antes me perseguía, ahora me recordaba. Supervivencia. Entendí algo que entonces no podía, que la venganza no es lo contrario del perdón, es su sombra. Solo puedes perdonar después de mirar la oscuridad de frente. Guardé una cosa de aquella noche final, el relicario de Harper con las fotos de Ivy y Tristán dentro. Lo limpié, pulí la plata hasta que el grabado volvió a verse. El hogar no son paredes. Es a quien volvemos. Cada mañana lo ponía junto a las piedras que les tallé en el jardín. No rezaba, no hablaba con fantasmas, solo me quedaba allí hasta que el dolor se asentaba lo suficiente como para empezar el día. A veces los niños de al lado jugaban con aviones de papel y encontraba uno enganchado en mi valla. Sonreía pensando en mi hijo haciendo lo mismo, riendo desde una ventana que ya no existía. Se habían ido, sí, pero no estaban perdidos para la memoria. Esa fue la diferencia que me llevó un año aprender. El gobierno me ofreció condecoraciones por destapar Fénix. Las rechacé. Los premios no arreglan la pérdida. Solo decoran el dolor con metal pulido. No quería medallas, quería sentido. Encontré ese sentido una tarde cuando un joven apareció en mi verja. Un exsoldado, delgado, ansioso, con los ojos vacíos por la culpa que la guerra te planta dentro. Dijo, vi tu historia en internet, la de tu familia, me impidió hacer algo estúpido. No necesitó decir más. Lo entendí. Y entonces comprendí que la justicia real no tenía que ver con atrapar delincuentes o sobrevivir a una tragedia, estaba en advertir a otros antes de que ardieran como ardí yo. Así que empecé a hablar de nuevo, con veteranos, con gente reconstruyéndose tras la pérdida, con supervivientes de traición que creían que nunca volverían a sentirse completos. Mis palabras no estaban ensayadas, eran cicatrices dichas en voz alta, y por eso la gente escuchaba. Cada vez que alguien preguntaba cómo sobreviviste, respondía siempre lo mismo. No sobreviví, reconstruí. Una noche, meses después, Harper llamó sin avisar, había estado trabajando en su nuevo centro.
cansada pero feliz. ¿Alguna vez sientes que el fuego aún te sigue? Preguntó. Lo pensé un momento. No, dije suave. Lo llevo distinto ahora, dentro, no para quemar, para recordarme sentir. Se quedó en silencio. Luego susurró. ¿Crees que estarían orgullosos de nosotros? Miré las estrellas, reflejos débiles de lo que una vez ardió más fuerte. Ya lo están. Dije, y por primera vez lo creí. El tiempo no me curó. Solo me enseñó a vivir con lo que no se puede reparar. Mi venganza ya no era destrucción. Se volvió proteger lo que quedaba. Memoria, dignidad, esperanza. No perdoné a los hombres que quemaron viva a mi familia, pero me perdoné a mí mismo por dejar que su fuego me definiera, porque sanar de verdad no es olvidar, es negarte a ser el final de su historia, y así escribí la mía, y ahora te dejo con una verdad que aprendí. A veces la venganza más poderosa no es un arma, es reconstruir lo que intentaron destruir, amor, carácter, paz, si la vida alguna vez te quema hasta dejarte en cenizas, recuerda que tienes derecho a empezar de nuevo, tienes derecho a ser tu propio fuego y tu propia luz, y ahora te hago una pregunta a ti que estás viendo esto. Si te quitaran todo lo que amas, ¿buscarías venganza o reconstruirías? Dímelo en los comentarios. Quiero saber qué historias te mueven más. ¿Quieres más traiciones emocionales, justicia silenciosa, amor retorcido y redención? Te traeré las que se te quedan dentro durante días, y si esta historia te tocó, no te vayas, dale like, suscríbete con calma y quédate aquí conmigo en Betrayal Stories Lab, porque nuestro próximo thriller, la próxima venganza épica que cura en vez de matar, ya está en marcha. Hasta entonces, cuida tu corazón, tu paz y a la gente que no se fue cuando todo ardió. Nos veremos pronto en otra historia que no te va a soltar. Historia terminada.